Oremos con el Evangelio. Viernes 7 de febrero, cuarta semana del tiempo ordinario, cuarta semana del Salterio, color litúrgico verde, día penitencial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 47, versículos del 2 al 11. Como se separa la grasa en el sacrificio de comunión, así David fue separado de entre los hijos de Israel. Jugó con los leones como si fueran cabritos, y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante, y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda, y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra, para aniquilar al potente guerrero, y reafirmar el poder de su pueblo. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos, sus adversarios, para siempre quebrantó su poder. Por todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo, proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos. Y cada día tocarán su música. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Bendito sea mi Dios y Salvador. Perfecto es el camino de Dios, purísima es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David, y su linaje por siempre. Bendito sea mi Dios y Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenándolo. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que le trajera la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Tengan todos ustedes un feliz viernes. Comencemos hablando de la primera lectura. Ahora es el libro del Eclesiástico quien habla de David, el grande, el rey que marcó la historia de Israel. El Eclesiástico hace un resumen de su vida,
un hombre que hizo muchas cosas por amor a Dios, por seguir su voluntad. Un hombre que fue capaz de exponer su vida ante un gigante. Un hombre que derrotó la maldad. Un hombre que hizo todo lo posible para embellecer el lugar de Dios. Un hombre que buscó la manera de adorar al Señor con su cuerpo, con su voz, con su espíritu, con sus fuerzas. Dice al final de esta lectura que el Señor lo perdonó y por eso le tiene un lugar especial. Esta historia, mis queridos hermanos, nos tiene que llevar a nosotros para motivarnos a seguir siendo fieles a Dios. Yo sé que todos los que estamos escuchando este audio hemos pasado por muchas pruebas y nos hemos caído, hemos pecado, pero lo dice la palabra de Dios hoy. La misericordia de Dios, la amistad, cuando uno procura y trabaja para alcanzar ese amor de Dios en la vida, aún en las caídas, aún en los resbalones, aún en los errores, el Señor nos perdonará y nos mostrará el camino para seguir avanzando. Esto te lo digo a ti, mi querido amigo, querida amiga. Si tú ayer caíste, si hoy estás muy mal porque te derrumbaste, porque ibas caminando muy bien con Dios en fidelidad, pero que lastimosamente caíste porque te dejaste llevar del mal, del pecado, no te desanimes. Busca la misericordia de Dios, que el Señor está con los brazos abiertos y atento para darte nuevamente la salvación, para darte el perdón, para darte nuevamente la oportunidad de seguir siendo su hijo, su hija. Y del Evangelio quisiera sacar dos ideas. La primera de ellas: Herodes divaga de la persona de Jesús, por eso no sabe quién es. Y como no sabe quién es, él no tiene claridad y no lo acepta, no lo recibe, le tiene miedo. Muchas personas como Herodes le tienen miedo a Jesús y no se acercan porque creen que es un Jesús que condena, un Jesús injusto, un Jesús que está cargado de ira y que por eso nos va a hacer sufrir. Cuando uno conoce la persona de Jesús, más que tenerle miedo, siente atracción, siente amor, porque ese es Jesús. Recordemos aquella frase del Papa Francisco: el nombre de Dios es misericordia, Jesús es compasión, Jesús es amor, Jesús es perdón. Pero ahí viene la segunda idea. Herodes prefiere abrazar más bien el pecado que al mismo Dios. Por eso tiene miedo. Hoy Herodías y su hija son el signo del pecado. ¿Cuántos de nosotros, como Herodes, abrazamos mejor el pecado y por el pecado somos capaces de acabar con Dios, de exterminarlo de nuestra vida? Herodías y la hija odiaban a Dios, odiaban a Juan Bautista, porque ellas eran el signo, repito, del demonio, del pecado. No abracemos, queridos hermanos, el pecado en nuestro corazón. No nos dejemos motivar de las tentaciones que el mundo nos trae, porque esto lo que hace es atarnos a este mundo, atarnos a la condenación. Y con Jesús vamos a la libertad. Propongámonos hoy conocer más de nuestro Señor y también alejarnos de aquello que sin saberlo lo hemos puesto como Dios con D minúscula en nuestra vida. Ese pecado, ese vicio, aquella cosa, aquella persona, aquel lugar, aquella situación con la que me complazco y que la he hecho tan familiar en mi vida, pero que sé que me está condenando. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides dar clic en me gusta y suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho. O pide este servicio de Oremos Digital al WhatsApp 318-447-0490.